escuchando el querido Juan Copriva, ni más ni menos, ¿no? Cuando uno habla de equipos del ascenso, ya vamos a revisar con él también lo que tiene que ver con lo que hizo como jugador y demás en algunos lugares en Sudamérica, pero es parte, y la verdad que ya queremos saludarlo. Ha sido muy amable en atendernos. Te saludan Diego de la Sala y Emi Espinosa. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un saludo para vos, para Espinosa y para todos los oyentes. Bueno, aquí estamos nosotros trabajando desde nuestras casas. Entiendo, Juan, que desde hace tiempo o desde hace un tiempo estás allí como tratando de volver a meterte, ¿no? Hace unos meses, hace poco, estuviste en los Andes, pero ¿cómo te imaginás como DT si tuvieras que estar surfeando esta situación de la pandemia, no solo como ciudadano, sino como director técnico también? Qué raro debe ser para un técnico tener que estar dirigiendo hoy por hoy, no importa en qué divisional, ¿no? Sí, complicado como cualquier ciudadano, porque realmente lo que no podés hacer es lo que necesitas hacer, que es estar en un campo de juego. Por más que quieras trabajar o explicarle algo, si no lo difícil, o sea, complicado, los que trabajan por ahí son los profes entregándole alguna rutina, algún trabajo por Zoom, pero los entrenadores simplemente nos abocamos más que nada a seguir estudiando nosotros por nuestra cuenta, buscando crecer, leyendo, incorporando conocimiento y tratando de cuando esto se acomode, tratar de recuperar lo más rápido que se pueda a los jugadores, pero no es una tarea fácil como no lo es para un montón de gente que está pasándola bastante difícil. No es un problema nuestro, sino un problema mundial y la verdad que afecta y bastante, ¿no? Juan, hablando del juego y hablando de fútbol, te voy a hacer la misma pregunta que le hicimos a Beto Pascuti, a Fito de la Pica y a Vicó y a tantos otros. ¿Qué significa ser un nombre contante y sonante, un nombre pesado, entre comillas, en el fútbol del ascenso? Digo, hay un camino que les resulta casi vocacional, un camino que les encanta recorrer, porque es fútbol del ascenso, pero además ligado a equipos grandes, ¿no? Cuando uno dice Los Andes, cuando uno dice Tigre, cuando uno dice All Boys, bueno, tu origen como jugador, pero además como técnico tantas veces en Sportivo Italiano. Digo, ¿es algo que se disfruta o a veces la limitación del ascenso se sufre un poco? No, todo tiene su placer. Seguramente que al técnico le toca dirigir Yupanqui, Argentino Rosario, como el que está en el Nacional B, como el que está en Primera. En mi caso me ha tocado jugar afuera también en equipos muy grandes, como decir Alianza Lima, que es el más grande de Perú, o Cristal, en Chile. Todo, Claro. en cada lugar que uno está, trata de dar lo mejor y lo disfruta y considera en ese momento que el plantel que me toca es el mejor que tengo porque es lo que está en mis manos. Entonces, no, lo disfrutamos de una manera siempre siempre especial, sobre todo porque en el ascenso cuesta todo mucho más. Eso es una realidad, no tenés las comodidades. Hoy se habla de querer volver a entrenar con los equipos de primera que tienen una infraestructura completamente distinta con respecto a lo que es el ascenso. Los lugares de entrenamiento, la movilidad, hay chicos que viajan en tren para llegar a entrenar, en colectivo, otros viajan 4 o 5 en un auto. Se hace muy difícil y por ahí los equipos de primera, vos vas a ver River, Boca, los predios, los lugares de entrenamiento que tienen infinidad de canchas, que tienen todas las posibilidades de proteger a sus jugadores. En el ascenso es mucho más complicado, pero no termina de tener un valor sentimental igual o disfrutarlo más a veces que cuando tenés todo, porque con sacrificio, cuando cuesta más, se disfruta también mucho más. Así que, pero respetamos a todos, porque el jugador de primera también, muchos de ellos han pasado y han tenido que pelearla para llegar, y los que están en el ascenso tratan de pelear para llegar a estar en ese lugar también, ¿no? Se suma Emi Espinosa, Juan Carlos, a la entrevista, a las preguntas. Ya te escucha Copriva, Emi. Juan Carlos, bueno, gracias.
por estar con nosotros aquí en TNT. La primera pregunta tiene que ver con tu etapa como jugador. Vos recién lo tocaste también al tema y a ese paso que tuviste por Perú tan exitoso. Vamos a ir con ese momento, pero antes que nada te quiero preguntar cómo fue haber pertenecido, haber jugado en el plantel de Sportivo Italiano que consiguió el ascenso a Primera División, un punto histórico para el club, y además fuiste dirigido en ese momento por Ramón Cabrero. No, muy especial. Italiano, bueno, en mi casa. Yo tuve la suerte de ascender 2 veces como jugador, una en el 86 a Primera A, como decís vos, que creo que fue muy importante en mi carrera. Yo en ese momento me estaba por ir a Unión de Santa Fe, tenía todo arreglado ya para irme y Ramón me pidió que me quedara, que quería que yo fuese el 9 de ese equipo y bueno, en ese momento no me quedé y la verdad que lo disfrutamos. No me tocó jugar las últimas partes del campeonato y después en la final tuve que estar presente en una posición que no era mía porque hubo un montón de modificaciones, de cambios, de lesiones y entrar en una posición de volante central en la final en cancha de Vélez. Y la verdad que feliz, recordando sobre todo a Ramón, que es una de las personas que más me ha marcado en la sencillez y el trato con el jugador. Si bien en ese momento tuve algunas diferencias, después lo hablé con él y quedamos muy bien y la verdad que fuimos aprendiendo de todo, de lo bueno, de lo malo, qué es lo que uno quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer como entrenador. Así que de Ramón he sacado muchas cosas positivas, sobre todo la sencillez que tenía para trabajar y para llegar al jugador. Muy sencillo. Y parte importante también, que después yo lo tuve de profe, fue Eduardo González, que era el profe de él, que después trabajó conmigo y también tampoco ya no está con nosotros, pero que fue una persona que me marcó muchísimo. Así que sin duda que con Italiano es el lugar donde me inicié y donde disfruté muchísimo y nos tocó llegar a jugar en Primera también, ¿no? Juan Carlos, vos también tuviste una etapa muy exitosa en Perú. Jugaste en los dos grandes, jugaste en Alianza, el más grande de Perú, y además en Sporting Cristal. Te ganaste un nombre, pero te costó tal vez un poco al comienzo. Tuviste que meter un poco de personalidad y después terminaste siendo amado. No, eso cuando llegué a Cristal me costó entrar porque sí. Nosotros llegamos, López y Caballero me llevó a mí a buscar para jugar la Copa Libertadores en el año 90. Y la verdad que Italiano ya me habían venido a buscar para llevarme a Gimnasia cuando yo estaba dirigiendo en Primera. Se me habían caído un montón de situaciones de jugar en Primera. Me vino a buscar Racing, hablé con Miel, le había hablado en ese momento con Stefano para Racing, para San Lorenzo. Y bueno, en ese momento Italiano no me cedía hasta que bueno salió la posibilidad de que Oscar López y Oscar Caballero me habían venido a buscar para ir a jugar a Sporting Cristal. Quedaba un par de días para presentar la lista de buena fe y le dije a los dirigentes italianos en ese momento que si no me prestaban no jugaba más, que dejaba el fútbol, que yo no iba a ganar plata, pero que tampoco ellos tampoco lo iban a hacer porque me habían cortado un montón de chances, ¿no? Uh-huh. Sí. Tuvieron que dejarme ir y bueno, cuando llegamos prácticamente nos ficharon, llegamos el día antes de presentar la lista de buena fe, el equipo ya había hecho la pretemporada en Miami, llegamos nosotros con Maxi Cincunegui, me acuerdo, ya estaba Palito Galván, el español, el que juega en Brown de Arrecife, y Argüeso, el central, el 6, ellos ya habían hecho la pretemporada, todo, y nosotros llegamos prácticamente a una semana del inicio de la semana de campeonato de inicio de Copa Libertadores. Entonces, bueno, ya habían todo entrenado, nos puso de titular en las prácticas, el equipo a algunos jugadores les molestó y bueno, tuvimos que marcar un poco, costó mucho más, se fue al mes, se tuvo que ir porque él era delantero y necesitaba un poco, y Cristal era un club muy especial, para entrar dentro del grupo era muy complicado, era un club económicamente el más poderoso en ese momento, porque Alianza y Universitario no estaban en el nivel que estaba Cristal, que era una empresa de 85.000 empleados en todo el país, la cerveza Cristal, Bacus Johnson. Claro. Entonces tenían todo a favor, y bueno, llegamos, costó, y después por suerte jugamos la Copa, jugamos los primeros partidos y después entramos bien. En Alianza fue mucho más fácil porque en los primeros 10 partidos marqué 10 goles, en un club muy grande, como decir River o Boca acá. Y bueno, el clásico que no podían ganar, hacía 3 años y tanto que no podían ganar, y marcar un gol
ganamos 1-0 por Copa Libertadores y marqué el gol, así que ahí fue vivir una cosa, la verdad, impresionante, y sobre todo en un club tan grande, tan popular, para mí el más grande, y el recuerdo, porque hasta hoy me siguen llamando, hablando, la gente quiere que vaya, los hinchas, y eso que jugué casi un poquito más de un año y medio, pero en eso jugamos 2 Copas Libertadores, ganamos una liguilla de Libertadores para clasificar de nuevo, con Cristal tuve la suerte de salir campeón también, así que etapas muy lindas y que marcaron mucho a mi persona. Viví casi 4 años en Perú, ¿no? Juan Carlos, es muy especial, ¿no? Jugar en Alianza Lima. Muchos de los jugadores argentinos que han pasado por ahí te dicen que la verdad que la popularidad que tiene el club en todo el país es tremenda. Y sí, es un grande completamente. Me ha tocado vivir situaciones a nivel de decir lo que deben vivir los famosos. Yo nunca me la creí, ni mucho menos, pero después de haber hecho ese gol en el Clásico, por ejemplo, irnos con los argentinos, con el Tanucci, con De Luca, estaba Henry Homan, había un chileno, Wirtz. Nos fuimos a una playa después del partido ese, llegar a la playa, que estaba a casi 2 horas de Lima, 1 hora y media, bajar y tener que irme porque era impresionante la gente como venía, o ir a un restaurante, o ir a la iglesia, a misa, y la gente se empezaba a dar vuelta, o terminar el entrenamiento y estar, qué sé yo, en la puerta firmando autógrafos. A mí me daba cosa no firmarle a todo, pero llegaba un momento que te tenías que ir porque si no te quedas todo el día. Y son cosas que me tocó vivir, las disfruté, pero que nunca me cambiaron la esencia de lo que soy hasta el día de hoy. Yo me operé justo ahora en enero de la cadera, gracias a Dios, algo que tenía que hacer, y estoy bárbaro, me cambió la vida, y después de eso yo subí una historia en tweet, y bueno, y más de 25.000, 26.000 personas escribiéndome, deseándome lo mejor, y sobre todo la gente de Alianza, de todos lados, ¿no? Porque de Uruguay, de Chile, de acá mismo, de equipos a favor, de equipos en contra, que estaban identificados. La verdad que el reconocimiento un poco a lo que a mí siempre me importó, que es la persona más que el jugador, ¿no? Juan, es muy lindo escuchar, ¿no? Cuando alguien recorre su carrera con los picos altos, con lo que le toca ganar, disfrutar, con situaciones difíciles. Empezábamos este camino, esta entrevista, hablando de lo que tiene que ver con tu nombre icónico también en el ascenso en Argentina. Partiendo de la base de aquel mito, bueno, malogrado muy cruelmente, muy triste lo que pasó este año con el Trinche Karlovich. En algún momento se nos empezó a disparar esta idea de con cuántos jugadores, vos u otros jugadores que jugaron bastante en el ascenso, jugaron y pensaron, este tipo es crack de verdad, este tipo podría jugar en cualquier lugar en primera o en el exterior. ¿Te pasó de jugar con jugadores que están reconocidos como grandes del ascenso y que vos pensaras, pero este es mejor que algunos de los que juegan en Boca, en River o en alguno de los otros equipos? Sí, me ha tocado, y bueno, mismo ustedes estaban diciendo del Beto. A mí me tocó debutar o ir al banco la primera vez con Italiano contra el Porvenir, en cancha del Porvenir, y el Beto Pascuti estaba jugando en el Porve y marcó el gol ese día, el 1-0. Después ganamos nosotros 1, pero el Beto es un ícono del ascenso, que pudo haber jugado tranquilamente en primera. Tuve la suerte de tener de compañero a Lanari, que después fue a Central, salió campeón, jugó en la selección. Sí. Como él, hubo un montón de jugadores también que me ha tocado compartir, e incluso he dirigido. Por ejemplo, a mí un chico que me sorprendió, que de los que yo dirigí, debe ser el jugador que más me llenó dentro de una cancha, que era el Chaqueño Ojeda, un chico que era asmático, pero que conmigo la rompió toda, jugó a un nivel espectacular, que vino y lo compró a él y a David Ramírez. Bueno, David ya era también en ese momento, los dos en Italiano junto con Brito hicieron un tándem impresionante. El equipo ese jugaba bárbaro, vino Mascardi en ese momento y lo llevó a Ferro a los dos, a David Ramírez, que después terminó jugando en Bell, en todos lados. Sí, Godoy Cruz. El Chaqueño Ojeda era un jugador espectacular. Yo debía hacer cosas que... Un día me acuerdo en Rosario, para que tengas una idea de lo crack que era, me había pedido un par de botines que quería que le regale en ese momento los blancos que se usaban. Digo, bueno, mañana hace un gol en Rosario, Argentino Rosario venía bien. Y le digo,
y yo te los regalo, te los regalo, dale. Fuimos a jugar y empezó el partido, ganamos creo que 2-0, segundo tiempo, y lo voy a sacar, porque ya el partido ya estaba medio definido, y hago ingresar al compañero para hacerlo ingresar, y viene al costado y me dice, no me saqué todavía, y me dice el gol. Digo, no te preocupes, vení que yo te lo regalo igual, le digo. Dice, no, espera. Yo le digo, pará, no hagas el cambio. Agarró la pelota en mitad de cancha, le dio a 3, le salió el arquero, le tocó despacito, vino adelante del banco, se agachó así, se tocó los botines y se fue de la cancha. Entonces, hacer esas cosas, y después lo tuve en Brown de Adrogué, pero ya sufriendo mucho con el asma, era un chico que no tenía una conducta deportiva, fumaba por ahí a veces, pero conmigo se portó siempre bien, trabajó muy bien, y como eso debe tener un montón de situaciones. Yo a Carlovi lo enfrenté también, tuve la suerte de jugar en contra de él, nos ganaron un partido, le ganamos 1-0 en cancha de Argentino Junior, él jugaba en Central Córdoba y nos dio vuelta 2-1 y hizo los goles él inclusive, así que un jugador de una calidad que uno lo miraba y decía, no puede moverse, pero no le podía sacar la pelota, una calidad, un jugador espectacular, ¿no? Así que, no, muchísimos casos. A mí, con Brito, por decirte algo de los más cerca, después me tocó jugar con Julio César Uribe, enfrentar a César Cueto en Perú, jugadores de Olaechea, Percio Olivar, el Chemo El Solar, y acá también, ¿no? Con un montón de jugadores que esos brillaron a otro nivel. Pero acá en Argentina también ha tocado tener compañeros que pudieron llegar a primera, y el ascenso siempre ha llenado de jugadores al fútbol grande nuestro, ¿no? Es lindo hacer justicia de esta manera también, Juan Carlos, con estas historias. Además, la verdad que queríamos charlar un rato contigo, que nos damos este gusto. Sabemos que sos un técnico obviamente muy activo, decíamos, estuviste hace poco en los Andes, la situación del fútbol está complicada con esto de la pandemia, además, y más pronto que tarde, ojalá termine todo esto, se pueda normalizar la situación y prontamente, bueno, estés dirigiendo otra vez. Nosotros te queremos mandar un abrazo y gracias por este tiempo. No, por favor, agradecido a ustedes que siempre se acuerdan de uno, mandarle un saludo grande a todos los oyentes, a ustedes, y nada, esto lo único que nos hace es un reconocimiento a lo que uno ha hecho, por ahí más como jugador, pero siempre digo, la persona es lo que queda, así que agradecerles, y cuando ustedes lo deseen estamos a su disposición. Abrazo, Juan Carlos, que estés bien. Qué grande. Dale,